Siempre vuelven no al hombre que suplicó, música no al que gritó, discutió o intentó demostrar su valía, sino al que se quedó callado, al que no dijo nada y simplemente se marchó. ¿Por qué? Porque el silencio tiene un poder que las palabras no pueden imitar. No persigue, no explica, refleja. Y en ese reflejo algo en ella comienza a cambiar. Verás, el silencio no es debilidad, es claridad. Es el tipo de contención que dice, sé quién soy, incluso cuando olvidas quién eres. Y ese tipo de presencia perdura. Conocerá caras nuevas, oirá nuevas música promesas. Pero en el fondo, sentirá ese silencioso contraste, la diferencia entre el ruido y la paz, entre la validación y el valor. Esto no se trata de venganza ni de ego. Se trata de comprender la naturaleza humana, cómo la pérdida revela la verdad y cómo el silencio se convierte en el espejo que la expone. Porque cuando un hombre finalmente deja de intentar buscar ser comprendido, es cuando ella comienza a intentar comprenderlo. Y por eso ella siempre regresa con el hombre que guardó silencio. La mayoría de los hombres viven en una ilusión. Creen que el amor se mantiene mediante el esfuerzo, la atención y la comunicación constante. Les dicen que si ella empieza a debilitarse, simplemente tienen que luchar con más ahínco. Así que envían más mensajes, llaman más, se disculpan por cosas que ni siquiera hicieron, y en el proceso se vuelven más pequeños. Sombras de los hombres que alguna vez fueron. Lo que no ven es que cuanto más se aferran, más rápido se desvanece, porque la atracción no se basa en la persecución, sino en la gravedad. La silenciosa atracción de la presencia, no el ruido de la desesperación. Ven a menos cuidado. Ven a música ella comienza a probar, no porque quiera destruir busca la conexión, sino porque necesita sentir algo real de nuevo, algo más fuerte que palabras, y la mayoría de los hombres no superan esa prueba. Reaccionan, suplican, discuten, confirman sus dudas. En ese momento, el amor se convierte en una actuación. Cada mensaje que envía se siente como una negociación. Cada gesto es una transacción. Y lo que antes era sagrado, se convierte en ruido. Verás, la mayoría de las relaciones mueren mucho antes de terminar. Mueren cuando el hombre empieza a explicarse a alguien que ya ha decidido no escuchar. Mueren cuando cambia su paz por su aprobación. Cuando pierde esa fuerza serena que la atrajo al principio, porque al principio no fueron sus palabras las que le enamoraron. Fue su forma de ser, con los pies en la tierra, seguro, tranquilo, no necesitaba su aprobación. Y eso era lo que lo hacía magnético. Pero el amor tiene una extraña manera de poner a prueba lo que da. Con el tiempo, ella quiere saber si esa fuerza era real o solo una confianza prestada de su admiración. Entonces, ella presiona, ella critica, se aleja solo para ver si él se derrumba sin ella, y la mayoría de los hombres lo hacen porque han sido condicionados a creer que el silencio significa indiferencia, que alejarse significa rendirse, que la fuerza sin expresión es crueldad. Pero aquí reside la tragedia silenciosa. En el momento en que un hombre empieza a justificar su valía, la pierde. En el momento en que intenta explicar sus sentimientos, deja de ser comprendido. Porque la verdad no necesita gritar, solo necesita mantenerse en pie, no por alguien mejor, sino por alguien diferente. Alguien que le recuerda lo que él solía ser. Y cuando esa ilusión también se desvanece, ella recuerda la calma, la quietud, el hombre tranquilo que nunca intentó demostrar nada. Y ese recuerdo la perturba, porque se da cuenta de que no fue el amor lo que terminó, fue el respeto. Y el respeto una vez música perdido, no se puede recuperar. Esta es la ilusión bajo la que viven los hombres, que el amor es algo que se gana dando más de uno mismo, cuando en verdad es algo que se conserva sabiendo cuándo parar. El silencio no es la ausencia de amor, es el límite que lo protege. Dice, música no me destruiré para conservarte. Y ese tipo de silencio resuena con más fuerza que cualquier palabra. La mayoría de los hombres nunca aprenden esto. Confunden el ruido con la conexión y la resistencia con la fortaleza. Pero quienes lo hacen, quienes entienden el silencio, ya no persiguen. Se alejan, no con ira, sino en paz, porque saben que si es real volverá. Y si no, entonces el silencio era la respuesta desde el principio. Esta dinámica no ocurre por casualidad. No es aleatoria, no es coincidencia. No es simplemente la forma en que se desarrollan las relaciones. Es un sistema antiguo, psicológico y reforzado por la cultura en la que vivimos. Desde una edad temprana, a los hombres se les enseña a ganarse todo. Aprobación, éxito, afecto, incluso amor, mientras que a las mujeres se les enseña a ser deseadas,
a medir su valía por la atención que reciben. Así que, cuando se encuentran, ambos ya están entrenados para desempeñar roles en un silencioso contrato inconsciente. Él da, ella recibe, él demuestra, ella valida. Y durante un tiempo funciona hasta que se rompe el equilibrio musical. Porque lo que empieza como romance acaba convirtiéndose en una actuación. Él cree que el amor significa esfuerzo. Ella cree que el amor significa emoción. Sin ambos confunden dependencia con conexión. La cultura moderna alimenta este desequilibrio. A los hombres se les dice: expresa tus sentimientos, ábrete más, comunícate constantemente. Pero lo que no se les dice es que la comunicación sin fuerza suena a súplica. No es a lo que las mujeres responden. No es a lo que las mujeres responden. Realmente, es lo que la sociedad dice que deberían. Y así, los hombres se vuelven más suaves, más arrepentidos, más accesibles, no por debilidad, sino porque se les enseñó a equiparar la vulnerabilidad con la virtud. Sin embargo, aquí está la verdad. Cuando un hombre renuncia a todo su misterio, elimina precisamente aquello que musical mantiene la atracción. El misterio no es manipulación, es dignidad, es la comprensión silenciosa de que no todo necesita ser explicado. Esa presencia tiene más poder que la actuación. Pero la sociedad no tiene utilidad para los hombres silenciosos. Los hombres silenciosos no consumen, no buscan validación, no compran cursos para reconquistarla. Simplemente observan y recrean cuando importa. Y ese tipo de poder no se vende bien en un mundo construido sobre la inseguridad. Entonces, ¿qué sucede? A los hombres se les enseña a sobreexplicarse, a reafirmar constantemente su amor, a intercambiar autoridad por aprobación, a hablar incluso cuando el silencio habría sido más elocuente. Y las mujeres, consciente o inconscientemente, se sienten atraídas a poner esto a prueba. Porque la naturaleza femenina está programada para buscar fortaleza, no física ni agresiva, sino emocional, firmeza, la capacidad de permanecer imperturbable cuando el mundo se vuelve caótico. Por eso ella presiona, por eso se aleja, critica, provoca. No para destruir al hombre, sino para ver si él puede mantenerse firme cuando ella sacude los cimientos. Y cuando él se quiebra, ella pierde la fe en lo que tenían, porque la prueba no era de dominio, era de confianza. En el fondo, toda mujer quiere sentir que sus emociones no pueden destruir a su hombre, que su centro es inquebrantable. No porque a él no le importe, sino porque la comprende, porque ve su tormenta y no se pierde en ella. Pero la sociedad castiga a ese tipo de fortaleza. La llama tóxica, fría, emocionalmente inaccesible, celebra el caos y condena la compostura. Y así hemos construido toda una generación de hombres que confunden el caos emocional con el amor y el silencio con la debilidad. El sistema recompensa la energía equivocada. El sistema recompensa la energía equivocada. Alaba la expresión sin disciplina. Les dice a los hombres de la música que hablen más, sientan más, pero nunca les enseña a quedarse quietos. Y cuando no pueden, las relaciones se derrumban bajo el peso de demasiadas palabras y poca verdad. Porque la verdad no reside en las discusiones. Reside en la armonía, en lo que un hombre no necesita decir. Esta es la paradoja que la sociedad nunca admite. El mundo enseña a los hombres a buscar la paz, pero los castiga cuando la encarnan, exige sensibilidad, pero en secreto respeta el autocontrol. Y las mujeres, aunque no lo digan, sienten la diferencia. Cuando un hombre guarda silencio, no la ignora, le ofrece un espacio. Algo muy raro en este mundo. Un espacio donde ni el ego ni el caos pueden prosperar. Y ese espacio se convierte en el espejo, en el que ella finalmente se ve reflejada. Por eso siempre regresa. No porque se arrepienta de haberse ido, sino porque el silencio tiene una fuerza que las palabras no pueden igualar. Una atracción que le recuerda lo que fue real. Una atracción que le recuerda lo que fue real. En un mundo que premia constantemente lo falso, no es suerte ni coincidencia. Es un diseño arraigado en la psicología y la cultura. El hombre silencioso no participa en el juego, y precisamente por eso siempre gana. El precio de esta ilusión no se mide en discusiones ni desamores, sino en la silenciosa erosión del alma. Cuando un hombre olvida su silencio, empieza a perseguir el ruido. Llena sus días de explicaciones, sus noches de cavilaciones, intentando demostrar su valía a alguien que antes la veía con naturalidad. Esa es la primera consecuencia, la pérdida del respeto por uno mismo. No desaparece de repente, se desvanece como una vela encendida en una habitación vacía. Cada palabra innecesaria, cada disculpa desesperada, va derritiendo un poco más al hombre que solía ser.
Pronto empieza a usar máscaras. Una para la paz, otra para la aprobación, otra para sobrevivir. Cada una más pesada que la anterior, hasta que olvida cuál es su rostro. Esa es la prisión mental que la sociedad le ha construido. Una jaula hecha de dudas, decorada con buenas intenciones. Aprende a sonreír cuando lo malinterpretan, a consolar cuando lo faltan al respeto, a hablar en voz baja, incluso cuando la verdad exige ser traicionada. Pero la verdadera tragedia es interna, porque en el momento en que un hombre traiciona su propio silencio, rompe la línea entre la paz y la actuación. Empieza a pensar que el amor debe ganarse con esfuerzo, no invitarse con la presencia, y en esa confusión pierde algo sagrado, su atractivo natural. La energía que atrae a los demás sin necesidad de esfuerzo, la calma que hace que la gente confíe en él sin dudarlo. Ese atractivo es lo que ella sintió la primera vez que lo conoció. La quietud firme, la música que la hizo sentir lo suficientemente segura como para entregarse. Pero cuando empieza a dar demasiadas explicaciones, cuando busca validación en lugar de la verdad, esa energía se desvanece y de repente ella ya no ve a un hombre. Ve un reflejo de su propia incertidumbre. El costo emocional es mayor que el desamor. Es el agotamiento de fingir ser suficiente en un juego que nunca debió jugarse. Es la soledad de estar rodeado de música pero ser invisible. Es el dolor de comprender que el silencio nunca fue vacío, fue fuerza malinterpretada. Y espiritualmente es la lenta agonía de la soberanía, porque un hombre que no puede permanecer quieto estará eternamente dominado por el ruido, las tendencias, las reacciones, la aprobación. Se convierte en esclavo de los estados de ánimo y los momentos, prisionero de la percepción. La ilusión le vende consuelo, pero le roba su esencia. Promete conexión musical, pero le ofrece dependencia. Reemplaza la disciplina con la emoción y la sabiduría con el ruido. Y cuando todo termina, se mira al espejo y ve a un extraño. Un hombre que una vez tuvo paz en sus ojos, ahora vacío por la necesidad de ser comprendido. Ese es el verdadero precio de olvidar quién eres. No la pérdida del amor, sino la pérdida del amor, sino la pérdida del centro. Porque sin centro, nada, ni siquiera el amor, puede perdurar. Así que el silencio que una vez temió se convierte en el silencio que ahora anhela, no como escape, sino como hogar. El lugar donde finalmente recuerda cómo suena el poder cuando no necesita hablar. Hay una antigua frase de Lao que dice, el silencio es fuente de gran fortaleza. La mayoría la cita, música pocos la entienden, porque el silencio no es la ausencia de palabras, es la presencia del control, la capacidad de permanecer impasible en un mundo que se alimenta de la reacción. Filósofos desde los estoicos hasta Nietzsche hablaron de esto, que el dominio de uno mismo comienza cuando uno deja de intentar dominar a los demás, que la paz no se logra conquistando el ruido, sino superándolo. La cultura moderna malinterpreta, música esta verdad. Alaba la expresión, pero teme la quietud. Enseña a los hombres a hablar más alto, música a sentir más profundamente, demostrar más duro, como si el ruido pudiera reemplazar la profundidad. Pero el silencio es antiguo. Es lo que los reyes vestían antes de que existieran las coronas. Es lo que los guerreros portaban antes de que se forjaran las armas. Es la disciplina invisible que da peso a cada palabra y poder, a cada presencia. Cuando un hombre habla menos, el mundo escucha más porque su moderación comunica lo que sus palabras no pueden. La certeza, esa que no se puede, fingir ni tomar prestada. Música debe ganarse a través de la soledad, de la pérdida, del dominio de uno mismo. Carl Jung dijo una vez, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El silencio es la forma en que un hombre escucha a su inconsciente, es la forma en que aprende el lenguaje de su propia alma. La mayoría teme que el silencio signifique indiferencia, pero en realidad significa alineación. Es el punto donde termina la reacción y comienza la conciencia, donde la emoción se transforma en comprensión. Cuando un hombre guarda silencio tras ser incomprendido, no está evitando el conflicto, lo está trascendiendo, está observando, estudiando, procesando la energía que lo rodea. Y cuando finalmente habla, sus palabras llevan el peso de 1000 verdades tácitas. Eso es lo que sienten las mujeres cuando regresan al hombre que guardó silencio. No es ningún misterio, se trata de maestría, no de dominio, sino de profundidad. Regresan porque en su quietud vislumbran algo eterno, la rara calma de un hombre que ya no necesita que el mundo lo vea, porque él ya se ve a sí mismo. Esta es la verdad.
El silencio nunca fue debilidad, fue el espejo que expuso el ruido de todos los demás. El mundo le enseñó que el amor era ruidoso, que el cuidado significaba constante tranquilidad, que la pasión significaba palabras interminables, que el silencio significaba palabras interminables, que el silencio significaba distancia. Pero cuando conoció a un hombre que permaneció en silencio, todo lo que creía comenzó a desmoronarse. Porque el silencio no persigue, no discute, no ruega ser comprendido, simplemente es, y en esa quietud se ve a sí misma. Su ruido, su necesidad de control, su miedo a ser invisible, todo reflejado por un hombre que se niega a alimentar el caos. Se da cuenta de algo aterrador, que su silencio no era indiferencia, era poder. El tipo de poder que proviene de saber quién eres y que nunca volverás a tolerar. Es lo opuesto a lo que le habían dicho que esperara. El mundo alaba al ruidoso, pero secretamente anhela al hombre que puede mantenerse sereno, mientras todos los demás arden en emoción. Por eso regresa, no porque él suplicara, sino porque su ausencia resonó más fuerte que cualquier palabra que hubiera escuchado. El silencio reveló la verdad, que el control no viene de hablar más alto. Viene de sentir más profundamente, y elegir no reaccionar. Y así, el hombre que permaneció en silencio, no gana con estrategia, gana con quietud, con respeto propio, música con presencia, porque al final, el silencio no es lo que la mantiene adivinando, es lo que le recuerda que la verdadera fuerza nunca necesita anunciarse, solo necesita ser. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace un hombre con esta verdad? Que el silencio es su fuerza, pero también su prueba. No lo convierte en un arma, lo refina, porque el silencio sin comprensión se convierte en orgullo. Pero el silencio con conciencia se convierte en maestría. El primer paso es escuchar no sus palabras, sino el espacio entre ellas. No el ruido del mundo, sino la voz interior que dice, mantente firme. No persigas lo que huye de la paz. Un hombre silencioso no es pasivo, es preciso. Habla cuando importa y cuando no. Observa. Ya no busca la validación de ser elegido porque ya se ha elegido a sí mismo. Su calma no es indiferencia, es disciplina. Su distancia no es frialdad, es claridad. Para liberarte, debes aprender a valorar la soledad más que la aprobación, a responder menos, pero comprender más, a darte cuenta de que el amor basado en el miedo al silencio no es amor, es dependencia. Cuando ya no necesitas demostrar tu valía, dejas de ser manipulado por quienes la ponen a prueba. Cuando dejas de explicar tu paz, empiezas a encarnarla. Y ahí es donde comienza la libertad. No en el control, no en el dominio, sino en la presencia. Así que guarda silencio, pero mantente consciente. No para castigar, sino para proteger tu energía. Deja que tu calma sea tu declaración. Deja que tus límites hablen más alto que tu ira. Porque en un mundo adicto a la reacción, tu silencio siempre será tu mayor poder. Al final, el silencio no se trata de poder, sino de paz. Porque quien aprende a guardar silencio no evita el conflicto, sino que se domina a sí mismo. Ya no grita para ser escuchado, ya no justifica su valía, simplemente es. Y esa presencia, firme, serena, imperturbable, atrae a la gente hacia él, no porque suplique amor, sino porque lleva consigo algo raro en este mundo ruidoso. Quietud interior. Las mujeres regresan a eso, no por culpa sino por gravedad. Porque el silencio, el verdadero silencio, transmite seguridad. Se siente como la verdad, pero la verdadera lección no es quien regresa. Es en quien te conviertes mientras están ausentes. Un hombre que ya no persigue, sino que crea. Que ya no reacciona, sino que reflexiona. Que aprende que el silencio no es vacío, es armonía. Así que avanza, música con esa fuerza. Habla menos. Observa más. Que tu calma sea tu resistencia a un mundo que se alimenta del ruido. Y si has encontrado verdad en estas palabras, no solo las escuches, vívilas. Sé el hombre que lidera, no gritando, sino manteniéndose firme cuando otros entran en pánico. Porque al final, el mundo siempre regresa al hombre que dominó el silencio.